Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar Entre Libros. ¡Empezamos! Hoy, como habéis visto en el título, vengo a hablaros de libros tochos, libros grandes que normalmente imponen un montón, pero que a mí personalmente me han gustado mucho. Antes que nada, como siempre, quiero animaros a que os paséis por mi cuenta de Instagram, que se llama igual que el canal Pilar Entre Libros, y como en todos los vídeos me repito más que el ajo, pero abajo en la cajita de descripción tendréis los links a mis redes sociales, a Goodreads, así como los links de afiliados de Amazon para que echéis un ojo a los libros que salen en este vídeo. No me enrollo más y vamos a ello. ¿Qué es para mí un libro tocho? ¿Qué es para mí estos típicos libros que los ves y dices, madre mía, es que esto es un ladrillo y le voy a necesitar paciencia, tiempo, y suelen dar mucha pereza porque no sabes si te van a gustar o no? Normalmente son libros en los que necesitas quizá un poco más de tiempo para meterte en la historia o conocer los personajes, y a mí personalmente la mayoría de veces me frenan. Y muchas veces nos perdemos unas grandes historias justo por eso. Juzgamos los libros no solo por la portada, sino también por su tamaño. Y no debería ser así, porque muchas veces ahí dentro hay reflexiones, hay personajes maravillosos y hay historias que te atrapan. Hoy vengo un poco con la intención de quitaros ese miedo, porque ese miedo a mí es el que me estaba parando para leer muchísimas novelas. Por ejemplo, como ya os he comentado en el vídeo anterior, estoy leyendo Guerra y Paz en lectura conjunta, lo estoy disfrutando un montón, me está gustando mucho. Típico libro que dices, yo no voy a leer en la vida esto porque es demasiado gordo y no sé si me va a gustar. E invertir todo ese tiempo en leer algo que no sé si me va a gustar, o voy a ser capaz de entender, o voy a ser capaz de seguir, la verdad es que me frena. Ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Son los típicos eternos que vamos posponiendo, y hoy vengo un poquito a sacudir esa mentalidad y a recomendaros mis tochos favoritos. Para mí, considerar un libro ya tocho, un libro ladrillo, un libro gordo, para mí es ya que supere las 500 páginas. A partir de 500 páginas yo ya lo considero un tamaño respetable y un tamaño en el que yo suelo pensarme dos veces si quiero leerme ese libro o no. Así que todos los libros de los que os voy a hablar hoy tienen más de 500 páginas, os diré el número de páginas de cada libro, pero bueno, para que veáis, todos superan las 500 páginas. El primer tochal del que os quiero hablar es En el país de la nube blanca, de Sarah Lark. Esto es una trilogía, pero bueno, yo en realidad me he leído el primer libro solo y lo he disfrutado un montón. Este libro tiene 752 páginas, que se dice pronto, pero te las lees en un suspiro. Además, es una lectura que yo recomiendo mucho cuando estás en un bloqueo lector, porque de verdad que se lee sola. A pesar de lo gordo que es una historia súper interesante. Nos situamos en el año 1850 y algo, y los libros transcurren en Nueva Zelanda, a pesar de que el libro empieza en Londres, donde nuestras dos protagonistas viven. Creo recordar que una de ellas era noble y estaba prometida con un magnate de la lana, y la otra es una institutriz en Londres de una familia bastante adinerada. En ese momento, Nueva Zelanda, la escasez de mujeres era un hecho, y para seguir con las familias, para poder seguir procreando y poder seguir avanzando la sociedad, los hombres ponían anuncios en los periódicos y ofrecían su casa y sus tierras a la mujer que se quisiera casar con ellos. Y la institutriz responde a uno de estos mensajes. Estas dos mujeres se conocen en el viaje hacia Nueva Zelanda y les pasa de todo. De verdad que es una historia que a mí no me dejó levantarme del sillón, porque es que de verdad les pasa de todo, ya no solo en el transcurso, sino cuando llegan allí, conocen a sus maridos, porque no los conocen, es un mundo nuevo, acostumbradas a Londres, una ciudad bastante desarrollada. Nueva Zelanda en ese momento era un país muy joven, y bueno, pues tienen que acostumbrarse a una vida que no es la que están acostumbradas, a unas costumbres que tampoco conocen, y se sienten muy solas, se apoyan mucho la una con la otra, y es una historia súper bonita de amistad, de superación, en la que de verdad es que es una maravilla épica. Me han dicho que los otros dos de la trilogía también están fenomenal. Yo no los he leído, aunque no descarto hacerlo. El segundo es El canto de los maoríes y el tercero es El grito de la tierra. Esta es la trilogía de Nueva Zelanda de Sarah Lark, la que os recomiendo un montón, sobre todo el primero porque es el que yo he leído. Los otros no sé cómo están, pero he escuchado que también son
fenomenales. Siguiente total y siguiente libro de ficción histórica. Hablo de El Ruiseñor de Christine Hanna. Este en concreto tiene 592 páginas, es un poco más fino que el anterior, pero también te va a mantener en el borde de tu asiento hasta que lo termines y además te voy a asegurar que vas a llorar. Yo lloré en el final, no suelo llorar en libros, aunque últimamente debo decir que cada vez lloro más, cada vez me llegan más. Igual es la edad, me he vuelto blandita. No lo sé, pero con El Ruiseñor sí lloré en el final. Este libro se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, en 1939, cuando Francia es ocupada, y seguimos la pista a dos hermanas que tomarán caminos muy distintos durante esa ocupación. Una de esas hermanas es Vianne, cuyo marido está en el frente y no sabe nada de él y tendrá que asegurarse de su supervivencia y de la de su hija. Y la otra hermana es Isabel, que se enamora perdidamente de un soldado y le sigue el rastro. Dos hermanas muy distintas con dos tramas muy diferentes, también situadas en el mismo conflicto bélico. Un libro de verdad que es que no puedes soltar, súper bien escrito, me gustó un montón y esas casi 600 páginas es que se me hicieron cortas. Ya os digo, la lagrimita al final no faltó, súper recomendable. Sé que no es un libro nuevo y muchísimos de vosotros ya lo habréis leído, pero si no habéis leído El Ruiseñor, por favor, os lo recomiendo, hacedlo ya. Siguiente ficción histórica y nos vamos a terreno nacional porque hablamos de La sospecha de Sofía de Paloma Sánchez Garnica con 725 páginas. Este libro, la verdad es que es un libro muy redondo. A mí es un libro que me gustó mucho. Sí que es verdad que le encontré algunos peros y hubo momentos en la trama que me chirriaron un poquito, aún así lo disfruté mucho y de verdad que os lo recomiendo porque vale la pena. En este libro también estamos en un libro situado en la Segunda Guerra Mundial, donde Daniel, un buen día, Daniel trabaja en un bufete de abogados que, si no recuerdo mal, es de su suegro, y recibe una carta anónima que le dice que la mujer que él pensaba, que toda la vida ha pensado que es su madre biológica, realmente no lo es, y que si quiere conocerla tiene que ir a un lugar, a tal hora, y ahí le dirán la verdad. A partir de ahí empieza una espiral de espionaje de la KGB, de mentiras, de secretos, de verdad, o sea, es una novela con un ritmo muy trepidante, es una novela con un ritmo bastante rápido, me pareció a mí. Pasamos por las principales ciudades europeas, por París, por Madrid, por Berlín. Una lectura muy completa. Si os gustan ese tipo de ficción histórica con mucha trama, con mucho jaleo, esta os puede gustar mucho. Me pareció una novela muy ágil, con algunos peros, pero la verdad, esos peros yo los pasé por alto porque la trama me estaba gustando bastante. Yo creo que a mí El Ruiseñor me gustó más. Si tengo que comparar, El Ruiseñor me pareció que estaba mejor escrito, pero aún así La sospecha de Sofía, súper recomendable y lo vais a devorar. Seguimos con ficción histórica, aunque en este caso un poco diferente. Os recomiendo un montón Los años ligeros de Elizabeth Jane Howard. Este libro es el primer libro de una larga saga familiar que son los Cazalet. La saga se llama Crónicas de los Cazalet. Este libro tiene aproximadamente unas 500 páginas y todo el resto son más o menos del mismo tamaño. En este caso conocemos a una familia bastante grande, los Cazalet, situado en también la Segunda Guerra Mundial. En este caso, sin embargo, la guerra es algo que está muy en el fondo, no se centra tanto en el conflicto bélico y en lo que le pasa, sino en la familia en sí. Es un tipo de narración mucho más pausada, es mucho más costumbrista, se centra mucho en los personajes, conocemos de todos y cada uno, pinceladas aquí y allá, va saltando de miembro de la familia en miembro de la familia, cosa que me gusta mucho porque les llegamos a conocer a todos y bueno, al ser una saga, el resto de libros, vamos viendo a los personajes crecer. Porque personajes que son en el primer libro niños o adolescentes, luego crecen, se casan, tienen hijos también, y les vemos crecer, sabemos cómo eran de pequeños, les coges mucho cariño a ciertos personajes y a mí eso es algo que me gusta mucho, ir acompañándoles cada año en sus movidas, porque les pasa un poco de todo, y ver cómo también son muy diferentes entre ellos. También es una autora que se centra bastante en los personajes secundarios, les da bastante más importancia de lo que se suele dar.
si conocemos sus vidas, si conocemos sus deseos y sus temores, y así un poco tenemos como una idea de cómo se vivía en ese momento. Estamos hablando de una familia adinerada, no es una familia con pocos recursos económicos, viven bastante bien. Y bueno, pues conocemos un poco también la vida un poco del chofer o de la criada o del ama de llaves, y vemos un poco así esa diferencia de clase. Podemos hacernos una mejor idea de la sociedad en ese momento, bueno, de esa sociedad, de la alta sociedad en ese momento, y la verdad me gustó un montón. Es más lento, no tiene nada que ver con El Ruiseñor o con La sospecha de Sofía, porque este es más, pues eso, para disfrutar, para entender las costumbres, la familia en el campo, mientras en la ciudad se desarrolla una guerra. He escuchado también que se parece mucho o que tiene un toque similar a la saga de los Forsyte, y no la he leído, pero no descarto hacerlo porque a mí es que este tipo de dramas familiares y de sagas familiares me gustan muchísimo. Ya os digo, 500 páginas, lento, costumbrista, pero con una historia detrás muy atrapante. A mí personalmente me atraía muchísimo el saber que habían muchos libros de esta familia y que íbamos a poder ver a los personajes con calma, desarrollarse, tropezar, levantarse, cometer errores, y a mí es que todo eso me gusta mucho. Súper recomendable si lo que buscas es un ambiente de la Segunda Guerra Mundial, pero centrado no en el conflicto bélico, sino en una familia. Último libro de ficción histórica que os voy a recomendar hoy, y no es ni nada más ni nada menos que el clásico de Scarlett O'Hara, Lo que el viento se llevó, escrito por Margaret Mitchell. Este libro, atención, que son 992 páginas, si no estoy equivocada, pero es una verdadera maravilla. Situado en el 1861, durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos, este libro está súper bien documentado. La trama se apoya en de verdad un trabajo de documentación extremadamente bueno, te hace entender muy bien las partes del conflicto, por qué ocurrió lo que ocurrió. También habla de la formación del Ku Klux Klan, entiendes un poco más esa parte de la historia de Estados Unidos, todo además con una trama que no puedes dejar de leer. En mi opinión, Margaret Mitchell fue muy valiente a la hora de centrar esta historia en un personaje como Scarlett O'Hara, porque Scarlett O'Hara es un personaje que yo creo que pocas veces me he encontrado uno con esas características. Muy egoísta, muy centrada en sí misma, muy ignorante para muchísimas cosas, le da todo igual y carece en muchas ocasiones de empatía. Y tener un personaje con esas características y meterlo como personaje principal, yo creo que tienes que confiar muy bien en tu capacidad de escritor para saber que aún así va a funcionar, y realmente funciona. Es un personaje que no solo se queda en eso, porque muchas veces sí es verdad que dices, ¿cómo puede ser tan egoísta? Es que no me creo que esté haciendo lo que esté haciendo. Pero por otra parte, en muchas otras ocasiones la ves valiente y la ves proteger a las personas que quiere y luchar con garras y dientes para sacar adelante no solo a ellas, sino a otras personas. Y la verdad es que es un personaje con luces y sombras, y muy bien construido, que le ha dado a la trama, para mí, una profundidad que yo no me esperaba. Yo a día de hoy todavía no he visto la película, pero es que el libro me encantó tanto y me gustó tanto que tengo miedo de que la película me lo estropee. Entonces no sé si la veré alguna vez o no, pero os recomiendo que le deis una oportunidad a Lo que el viento se llevó. Dejamos la ficción histórica a un lado y os voy a recomendar un libro de ficción contemporánea, que es El jilguero de Donna Tartt. Este libro tiene la friolera de 1152 páginas. Lo sé, es el libro más extenso que os voy a recomendar hoy, pero de verdad que vale muchísimo la pena. Donna Tartt es muy conocida por haber escrito El secreto, que bueno, es como el libro de Dark Academia que hay, que no sé qué, que no sé cuántos. A mí El secreto la verdad me gustó muchísimo, pero debo decir que creo que El jilguero me gustó mucho más. Cierto es que yo El secreto lo leí hace mucho, y El secreto también supera con creces las 500 páginas, así que bueno, es una recomendación a modo bonus que os hago.
Pero si me tengo que quedar con uno, yo creo que es El Jilguero, lo leí el año pasado. Y la verdad es un libro que todavía no me he sacudido. También hay película que tampoco he visto. Por el mismo motivo que no he visto Lo que el viento se llevó, tengo miedo de que me fastidie la sensación que me dejó el libro. Todo comienza cuando Theo Decker y su madre están en el Museo Metropolitano de Nueva York de visita y hay un atentado terrorista en el que explotan 2 bombas. Theo se despierta en medio de los escombros buscando desesperado a su madre porque no sabe si vive, si no vive, y en ese momento de confusión y de no saber qué hacer es un niño de 11 años y lo único que le sale es abrir su mochila y salvar una de las pinturas del museo. La pintura que él salva es El Jilguero, es una pintura que existe en realidad, creo que está expuesta en La Haya, si no estoy muy equivocada, y es una pintura que, por lo que comentan en el libro y por lo que yo he ido mirando después, porque yo no la conocía, es de un tamaño como A4 o así, entonces se la mete en la mochila y sale del museo. Las consecuencias de esos actos de haber robado una obra maestra van a acarrearle durante toda su vida. Acompañamos a Theo desde eso, empezamos con 11 años hasta que no sé si llega a 30 y tantos años el libro o algo así. Le vemos en todos sus altibajos de la vida. Este libro, advertencia, sí que trata en bastante extensión el abuso de estupefacientes y de alcohol. Lo dejo ahí porque sí se tratan, sí es alguna parte bastante importante del libro y creo que se debe saber antes de meterse en esta lectura. No te va a dejar indiferente, te va a estrujar el corazón en muchos momentos, solo quieres que a Theo le salga bien. Es un personaje también muy bien construido, a la autora le llevó muchísimos años escribirlo y se nota, la trama está muy bien construida, el personaje es muy sólido, tiene, igual que Scarlett O'Hara, muchas luces y muchas sombras, toma decisiones nefastas que no entiendes por qué estás tomando, es una persona muy imperfecta a raíz del trauma que vivió de pequeño. Un libro súper recomendable, la verdad es que Donna Tartt escribe muy bien, yo me he leído estos 2 libros de ella, leeré más, pero bueno, son libros que para mí hay que espaciar bastante, no solo por su extensión, sino porque no son libros ligeros. Este quizás sí es un poquito más denso y cuesta un poco más de masticar, aún así lo recomiendo muchísimo y quién sabe, quizá algún día también me anime a ver la película. Y pasamos a la sección de fantasía. De aquí tengo 2 libros para recomendaros. Ya sabéis que la fantasía es famosa por escribir libros muy extensos. Y muchas veces a mí me pasa que si he leído algún libro de fantasía me da la sensación que muchas veces lo estiran innecesariamente. En los libros de fantasía es muy común que tengamos que hacer lo que se llama la construcción del mundo. Te tienen que presentar un mundo nuevo, te tienen que presentar quizá un sistema de magia o alguna sociedad que está construida de manera diferente y todo eso lleva un tiempo. De ahí que los libros de género fantástico pues suelen ser más extensos que quizá otro tipo de géneros. Sin embargo, a mí me da la sensación que muchas veces lo estiran de manera innecesaria y de verdad que tienen mucha manía de hacer sagas de cualquier cosa, cuando son libros que podrían ser autoconclusivos perfectamente. Estiran la trama como un chicle y te sacan 3 más, que también todos con creces superan las 800 páginas. Así que os voy a recomendar 2 de los que yo personalmente sí creo que está justificado que sean tan largos y que para mí no estuvieron innecesariamente estirados. Uno de ellos es, y esto no puedo dejar de nombrarlo, la saga de George R.R. Martin de Juego de Tronos. La excepción es la persona que no ha visto la serie. Sin embargo, creo que mucha gente no ha leído los libros. Yo, la verdad, vi la serie y la serie me gustó. Pero los libros a mí me parecieron que estaban realmente bien escritos. Los disfruté un montón, los he leído todos, no del tirón, obviamente, me los he ido dosificando con los años y los he leído todos y me han gustado mucho y sé que la saga no está terminada porque los libros no están terminados, aún así vale muchísimo la pena leerlos. Realmente llega un punto en el que la serie y los libros son bastante distintos, hay muchísima más trama en el libro que en la serie. Obviamente dejaron de lado o no la pusieron directamente porque hubiera sido demasiado complejo para el visualizado, pero a la hora de leer, la magia de George R.R. Martin se nota en todos los libros,
muy recomendables, la verdad, para mí incluso más que la serie. Último total del que os quiero hablar hoy es El Priorato del Naranjo de Samantha Shannon. Este libro lo sacaron al mercado como que iba a ser un libro autoconclusivo, sin embargo la autora ha sacado ahora como una precuela. Pero que sé, yo la precuela no la he leído, no sé si lo haré, el libro este en sí es autoconclusivo y a mí con eso me basta. Este no es ninguna saga, aunque ahora haya precuela, etcétera, pero bueno, se puede leer solo perfectamente porque tiene final. Este es el típico libro de fantasía clásica, con diferentes religiones, con sistema de magia, con una sociedad distinta, una geografía diferente. Hay dragones, hay aventuras, hay vida o muerte, de verdad que es el típico libro fantástico clásico, pero muy bien escrito además. Tiene bastantes personajes y muchísimos puntos de vista, con lo cual al principio es un poquito difícil cogerle el ritmo, aunque luego la verdad es que funciona bastante bien. Sí que es cierto que a mí el final me resultó como un poco precipitado. Todo el libro tienes como una anticipación de la batalla final y luego la batalla final realmente se resuelve bastante rápido. No me molestó porque las escenas de batalla a mí la verdad me suelen aburrir bastante, pero sí que he escuchado que a mucha gente eso le desinfló un pelín por toda la anticipación que llevaba ya de todo el libro. A mí ya os digo, sí me resultó un poco, bueno, pues ya hemos terminado la batalla, pues bien, pero yo es que las escenas de batalla realmente no las suelo disfrutar, entonces para mí cuanto más cortas, mejor. Si no recuerdo mal, tenemos dos zonas geográficas bastante diferenciadas. En una zona geográfica gobierna una familia y en esta familia siempre el primer bebé siempre es una niña y siempre son reinas, y esas niñas se casan y tienen bebés que volverán a ser hijas para volver a reinar. Hay unos dragones y la leyenda cuenta que mientras haya una reina de esa familia en el trono, los dragones no les atacarán. Ahora mismo la reina de esta zona geográfica es Sabran, y Sabran está obligada a casarse y a tener una hija, cosa que a ella la verdad le trae sin cuidado. Y veremos un poco la historia de Sabran y de los dragones. En la otra parte del mundo tenemos a los dragones también, pero en este caso los dragones son venerados, son considerados dioses, y de hecho hay una escuela para ser jinete de dragón. Si un dragón te elige para que tú seas su jinete, es como lo más. Y en esta parte de la historia seguimos a una de esas jinetes de dragón. La verdad es que esa parte de la historia me gustó mucho. Quizá me hubiese gustado que tuviera un poco más de peso que la otra, porque a mí la parte de la jinete de dragón la verdad es que me estaba gustando un montón. Pero bueno, un libro muy bueno si os apetece fantasía clásica épica, El Priorato del Naranjo. Y nada, hasta aquí mis recomendaciones de tochales de hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Decidme en comentarios si habéis leído alguno de ellos o cuáles son vuestros tochos favoritos, cuáles son los que últimamente habéis leído que os sacudisteis la pereza y al final han resultado ser historias maravillosas. Me gustará mucho conocerlos para añadirlos a mi lista de pendientes, que crece como la espuma por vuestra culpa. Muchas gracias por ver los vídeos. Por favor, suscríbete al canal si no te has suscrito ya, y puedes dar a la campanita si no quieres perderte ninguno de mis vídeos. Y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!